Las sombras de la aldea eran más frías que una protesta muda aquella tarde. Sofía, con apenas 8 años, se sentó en el borde del camino de tierra, sus piernas flacas temblando por el hambre que apretaba su estómago vacío. Su piel, marcada por una extraña mancha en forma de estrella roja en el rostro, destellaba bajo el sol, pero no era luz para ellos, sino señal de maldición. Los vecinos la observaban con ojos que quemaban, susurrando palabras que la clavaban más profundo que cualquier frío. Una anciana se acercó, escupiendo: «Aquí no hay lugar para lo distinto, niña marcada». El dolor de la expulsión era un puñal que desgarraba cada rincón de su ser. Sin madre, sin padre, sin nadie, Sofía solo podía mirar al cielo y preguntar en un susurro quebrado: «Diosito, ¿por qué me has dejado sola?». La aldea, encerrada en su miedo, abandonaba a la niña al silencio y al olvido. Sofía caminaba sin rumbo, los pies descalzos, acariciando la tierra seca y quebradiza, el viento cargado de hojas muertas rozándole la cara. Su sombra se alargaba como un fantasma que ningún vecino quería seguir. En el bosque cercano, los árboles se mecían con un susurro antiguo, como si guardaran secretos que la aldea ignoraba. De pronto, un lobo apareció entre los troncos, sus ojos profundos y serenos, ni amenazantes ni indiferentes. La niña lo miró sin miedo, solo con una tristeza tan pura que parecía romper el aire. El lobo se acercó lentamente y con un suave bufido le rozó la mano. Sofía sintió un calor inesperado, una compañía que su corazón anhelaba. «No estoy sola», murmuró con lágrimas que resbalaban sin ruido. La criatura se volvió, como invitándola a seguir, y la niña, con un débil pero firme paso, se adentró en el bosque que la aldea había negado. El bosque era un mundo vivo, respirando bajo un techo de hojas verdes y luces que danzaban entre las ramas. Sofía sintió que cada árbol la miraba con ojos invisibles, no de juicio, sino de reconocimiento. En el suelo, un pequeño zorro apareció y se sentó a su lado, moviendo la cola como un guardián silencioso. La niña acarició su pelaje suave, sintiendo cómo el frío del abandono empezaba a derretirse en su pecho. «¿Por qué me cuidan?», preguntó en voz baja, casi sin esperanza. El viento susurró entre los troncos, llevando consigo el aroma de tierra mojada y promesas no dichas. Una garza blanca se posó en una rama cercana, observándola con calma infinita, como un ángel sin alas. Sofía comprendió que había encontrado un reino donde su extraña marca era un signo de poder, no de maldición, pero aún no sabía que ese poder la estaba esperando para despertar. Los días en el bosque le dieron a Sofía un refugio hecho de silencios y compañía. Aprendió a escuchar el lenguaje de los animales, a descifrar el murmullo del viento en las hojas y a sentir el pulso de la tierra bajo sus pies. Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba, la niña se sentó sobre una roca cubierta de musgo y cerró los ojos, dejando que la calma la envolviera. «Diosito, dame fuerza para no rendirme», susurró con la voz quebrada, la oración más humilde y sincera que brotaba de un corazón cansado. Entonces el bosque respondió. Una ligera brisa, fresca y dulce, acarició su rostro como un abrazo. Los animales se reunieron a su alrededor. El lobo, el zorro, la garza y un ciervo que apareció con pasos firmes y serenos, como un rey que reconoce a su reina. Sofía sintió que algo invisible pero poderoso había cambiado en ella. Un fuego nuevo, una luz que nacía desde dentro. Esa tarde, mientras el sol se hundía tras las montañas, Sofía caminaba al borde del claro, con el ciervo a su lado como un guardián silencioso. De pronto, del bosque emergió el anciano del pueblo, un hombre con ojos cansados pero curiosos, quien había seguido el rastro de la niña. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó con voz áspera pero sin maldad.
Sofía levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desafío. «Aquí me quieren. Aquí no me juzgan por mi marca», respondió, tocando la estrella roja en su mejilla. El anciano, sorprendido, se acercó y dejó caer una mano temblorosa en su hombro. «Quizás hemos sido nosotros los que no hemos visto bien», dijo, mientras a lo lejos la aldea se preparaba para una tormenta que cambiaría todo. Sofía sintió que algo grande estaba por venir y con ello la prueba definitiva para su fe y su nueva fuerza. La tormenta llegó con furia. Nubes negras cubrieron el cielo y lluvias torrenciales azotaron la aldea, amenazando con destruir las casas de barro y madera. Los vecinos, desesperados, clamaban por ayuda mientras el río se desbordaba con violencia. Entre el caos, la figura pequeña de Sofía apareció en el límite del bosque, rodeada por los animales que se habían convertido en su familia y protectores. «Por favor, ayúdennos», gritó, su voz tan frágil como el viento, pero llena de una convicción inesperada. El lobo y el ciervo lideraron a los aldeanos hacia un terreno alto, donde el agua no podía llegar. Los ojos incrédulos de sus antiguos vecinos se posaron en aquella niña marcada, que ahora parecía una reina coronada por la naturaleza misma. La tormenta continuaba, pero en medio del desastre, un milagro invisible comenzaba a tejerse entre el miedo y la esperanza. En la aldea, el agua arrastraba todo a su paso, pero Sofía permanecía firme, sus manos extendidas hacia el cielo gris, como si hablara con Dios en un lenguaje secreto. Sus labios susurraban una oración tan pura que parecía menguar el rugido de la tormenta. Los animales a su alrededor, un remolino de pelajes y plumas, emitían sonidos que parecían un canto antiguo, una melodía olvidada por el hombre. De repente, entre relámpagos y trueno, un rayo iluminó el paisaje para revelar un arco iris que emergía con fuerza, un puente de colores que descendía en el corazón del bosque. Los aldeanos, con lágrimas en los ojos, sintieron que algo sagrado había quebrado la furia de la naturaleza. Sofía, en ese instante, ya no era una niña marcada por la desgracia, sino la reina indiscutible de un reino donde la fe y el milagro se entrelazaban como raíces invisibles. Al día siguiente, la aldea despertó con un silencio reverente. Las casas estaban a salvo, y el río volvía a su cauce con una calma que parecía un suspiro de alivio. Los vecinos, aún atónitos, se acercaron al borde del bosque buscando a Sofía y sus fieles compañeros. Ella salió entre los árboles, con la marca en el rostro brillando como una estrella viva, y a distintos su lado el lobo, el zorro, la garza y el ciervo formaban una guardia silenciosa. «Nunca debimos temer a lo que no entendíamos», dijo la niña, con una voz que ya no temblaba, sino que destilaba la fuerza de quien ha conocido el dolor y la luz. En sus manos llevaba una pequeña rama, una insignia que el ciervo había dejado caer, símbolo sagrado del bosque y su alianza con la niña. Esa rama sería el emblema de la fe renovada de la aldea, un recuerdo tangible del milagro que había salvado sus vidas. La aldea nunca volvió a ser la misma. Los antiguos murmullos de rechazo se transformaron en susurros de respeto y admiración, aunque no sin resistencias. Algunos vecinos, encorvados por el orgullo, evitaban el contacto con Sofía, incapaces de reconocer la luz que ahora irradiaba desde su interior. En el mercado, mientras ella ofrecía frutos y flores recogidos del bosque, una mujer de mirada dura se acercó y escupió en la tierra. «Esa niña no es de aquí», dijo. «Su marca es mal augurio». Pero Sofía, con una calma que parecía un don divino, respondió: «La marca que llevo es un puente, no una cadena. Une al hombre con la naturaleza y a nosotros con Dios». Sus palabras, suaves pero firmes, hicieron que el viento se llevara el desprecio
mientras el zorro se sentaba a su lado, recordándoles que la verdadera fuerza estaba en la fe y la humildad. Una noche, cuando la luna estaba llena y plateada, Sofía sintió un llamado dentro de su pecho, una urgencia que la impulsó a salir del refugio, del bosque. Los animales la siguieron en silencio, sus pasos apenas tocaban las hojas secas. En la plaza central, un grupo de niños jugaba alrededor de una fogata, pero detrás de ellos, sombras de miedo y tristeza acechaban. Sofía se acercó con una sonrisa que iluminaba la penumbra. «No tengan miedo», les dijo con ternura. «El miedo es una cadena que debemos romper con amor». Los niños, intrigados por la confianza de la niña marcada, comenzaron a escuchar sus historias de fe, de milagros, invisibles, y de un Dios que nunca abandona a los que sufren. En esa noche, un nuevo lazo empezó a tejerse entre la inocencia perdida y la esperanza renovada. El amanecer trajo noticias que sacudieron la aldea. Un terrible incendio había comenzado en las colinas cercanas, amenazando con consumir todo a su paso y llegar hasta las casas ya fragilizadas por la tormenta. La gente corría desesperada, sin saber cómo enfrentar esa nueva tragedia que parecía ensañarse con ellos. Sofía, sin pensarlo dos veces, se dirigió al bosque con sus animales a la cabeza, como si el propio destino la empujara. «Diosito, guíanos», susurró entre dientes, sus manos temblorosas tocando la estrella roja que ahora sentía como un escudo. En medio del humo y las llamas, el lobo aulló fuerte, llamando a todos los animales del bosque. Un ejército silencioso y verde emergió, cortando el avance del fuego y creando un muro vivo que protegió la aldea del desastre. Los aldeanos, atónitos, vieron cómo la niña que una vez rechazaron se convertía en salvadora. Después del incendio, la tierra olía a cenizas y esperanza. Sofía caminaba entre los vecinos, ofreciendo agua recogida en hojas y palabras que calmaban los corazones asustados. Una anciana, que había sido de las más duras con ella, se acercó y, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de la niña. «Perdóname por no entender», dijo con voz quebrada. Sofía la miró a los ojos y respondió con la pureza que solo un alma herida puede mostrar. «No hay perdón sin amor, y yo te doy el mío». En ese instante, un ruiseñor cantó desde lo alto de un árbol, su melodía pura como un milagro que sellaba la reconciliación. Así, el fuego no solo consumió ramas, sino que quemó el odio y sembró la semilla del perdón en la aldea. La noticia de la niña marcada que había salvado a la aldea se extendió más allá del bosque y los campos secos. Un hombre vestido con ropas ricas, de mirada fría y calculadora, llegó al pueblo con promesas de prosperidad, pero también con la lógica dura de quien solo ve números. «¿Qué valor tiene una niña si no puede darle riquezas?», murmuró ante los vecinos que la miraban con expectación. Sofía, de pie entre sus animales, sintió como la sombra del hombre ponía en duda su luz. Pero en su corazón la fe brillaba más fuerte que nunca. La verdadera riqueza no está en el oro ni en las tierras, sino en la fuerza que Dios nos da para amarnos y protegernos, dijo con voz firme, mientras la garza blanca desplegaba sus alas como un símbolo invisible de su poder. El hombre rico, sintiendo que su autoridad era retada, comenzó a tramar su plan para separar a Sofía del bosque y convertir la aldea en un negocio sin alma. Ordenó a sus hombres cortar árboles, construir muros y prohibir la entrada a los animales. La niña observaba desde la distancia, el corazón encogido por la injusticia. «Diosito, ¿por qué me pruebas así?», susurró entre lágrimas. Pero entonces el lobo y el ciervo aparecieron a su lado, recordándole que la fe no se mide en calma, sino en la lucha cuando todo parece perdido.
Sofía levantó la pequeña rama del bosque, símbolo de su alianza, y prometió que el amor y la naturaleza vencerían la codicia y el odio. En ese momento, un rayo rompió el cielo, iluminando el camino a seguir. La aldea se dividió bajo la sombra del hombre rico. Algunos vecinos, seducidos por promesas de dinero rápido, se aliaron con él, mientras otros miraban a Sofía con creciente admiración y miedo. En la plaza, la niña enfrentó la ira y el desprecio de quienes una vez la expulsaron. «No podrán arrancar el bosque de mi alma», dijo, con la voz temblando de emoción y verdad. El lobo gruñó bajo su pie y el zorro, astuto y silencioso, se deslizó entre la multitud, como un recordatorio invisible de que la naturaleza nunca olvida. Sofía sintió el peso de su misión como nunca antes, pero también la fuerza que venía de una fe inquebrantable. Esa noche, bajo la luz de las estrellas, juró proteger su reino y a su gente, aunque tuviera que enfrentarse al mundo entero. Mientras los días pasaban, la lucha por el bosque se intensificaba. Los hombres del hombre rico talaban árboles con rabia, levantaban cercas y quemaban los matorrales más preciados. Sofía recorría el límite, acompañada por sus animales, recogiendo ramas caídas y sembrando semillas en suelo quemado. «Diosito, dame fuerzas para seguir», rogaba en cada amanecer, mientras sus manos se cubrían de tierra y esperanza. En una noche sin luna, un cuervo negro se posó en su hombro y sus ojos brillantes parecían encender una chispa de coraje. La niña sintió que el bosque mismo le enviaba un mensaje: no está sola. La batalla no era solo contra hombres, sino contra la oscuridad que busca apagar la luz del mundo. Y ella era la llama que debía proteger. La tensión crecía hasta un punto de quiebre. Una mañana, cuando el sol apenas iluminaba el horizonte, los hombres trajeron sierras y hachas, decididos a cortar el árbol más viejo, el corazón del bosque. Sofía, con el pecho apretado por el miedo y la determinación, se plantó frente a ellos, rodeada por el ciervo majestuoso y el lobo que emitía un gruñido bajo. «No toquen lo sagrado», gritó con una voz que rompía el silencio, un clamor que parecía nacer de las raíces mismas de la tierra. Los hombres vacilaron, sintiendo una fuerza invisible que los detenía. En ese instante, el viento se levantó con furia y hojas y polvo se arremolinaron formando un torbellino que cegó los ojos de los agresores. La niña sabía que la batalla era más que física. Era una lucha entre la luz y la sombra que habitaban en cada alma. Con el bosque protegido por un milagro invisible que nadie podía explicar, la aldea empezó a cambiar. Los campos que antes parecían estériles comenzaron a brotar flores silvestres, y los animales regresaron, atraídos por una armonía renovada. Sofía, en medio de ese renacer, sintió cómo su marca en la mejilla brillaba con un rojo más intenso, un fuego que reflejaba su crecimiento y fuerza. Un día, al caer la tarde, el anciano del pueblo le entregó una caja pequeña, cubierta de polvo y misterio. Dentro reposaba una piedra tallada con símbolos antiguos, regalo de un sabio que había visto la pureza de su alma. «Esto es para ti, reina del bosque», dijo con respeto. La niña sonrió, comprendiendo que su destino estaba tejido con hilos invisibles de fe y milagro. Sofía tomó la piedra con manos temblorosas, sintiendo en su interior un latido nuevo, como si la vida misma la llamara a un propósito mayor. Esa noche, bajo un manto de estrellas que parecía infinito, la niña se sentó en el claro más profundo y colocó la piedra en el centro de un círculo de ramas y hojas frescas. Cerró los ojos y con una voz suave pero firme pidió: «Diosito, dame luz para guiar a mi gente y fuerza para sembrar esperanza». De pronto, la piedra emitió un brillo cálido, envolviéndola en una luz que no quemaba.
sino que abrazaba el alma. Los animales se acercaron, formando un coro de silencios sagrados. Sofía supo que había recibido un don, no para ella sola, sino para proteger ese bosque que ahora era su reino y su hogar. Los días siguientes, la niña se transformó en una líder silenciosa, compartiendo su don con quienes habían aprendido a escuchar y creer. Enseñó a los aldeanos a plantar semillas, a cuidar los árboles y a respetar el lenguaje antiguo de la tierra. Poco a poco, la aldea floreció, no solo en verde, sino en corazones, y la sombra del hombre rico comenzó a perder fuerza ante la voluntad colectiva. Sofía caminaba entre los campos, su marca ya no un signo de rechazo, sino de bendición, y en sus ojos brillaba la certeza de que la fe y el amor podían levantar hasta las almas más quebradas. En cada gesto, en cada sonrisa, ella pasaba la antorcha de un milagro que había nacido del dolor y la esperanza. Pero el hombre rico, herido en su orgullo y ambición, no se dio por vencido. Planeó un último intento para arrebatar el bosque y quebrar la nueva unidad del pueblo. Reunió a sus hombres una noche oscura, susurrando órdenes que olían a humo y ruina. A la mañana siguiente, al borde del bosque, el estruendo de las máquinas y la furia cortadora se alzaron como un grito de guerra. Sofía, con la piedra brillante colgando de su cuello, se plantó firme. Sus ojos reflejaban el fuego interior que nada podía apagar. Si tocan un árbol más, se enfrentarán no solo a mí, sino a la fuerza de la fe que nos une, advirtió con voz clara y decidida. Los hombres vacilaron ante aquella niña que parecía encarnar el poder de lo invisible, la justicia divina. En ese momento, como si el bosque respondiera a su llamado, un ejército de animales emergió de entre los árboles. Lobos, ciervos, zorros, aves y criaturas que parecían salidas de un sueño. Con un aullido y un grito que rasgó el aire, detuvieron a los hombres y bloquearon sus caminos. El hombre rico, paralizado por el milagro viviente que lo rodeaba, comprendió que su codicia había subestimado una fuerza que trascendía el oro y la ambición. Sofía, con lágrimas en los ojos, extendió sus manos hacia sus compañeros de cuatro patas y en un gesto de unión sagrada selló el pacto que protegería el bosque y su gente para siempre. La justicia divina había hablado a través de la inocencia y la fe pura. El hombre rico, derrotado y con el orgullo hecho trizas, fue obligado a abandonar la aldea bajo la mirada firme de Sofía y el murmullo respetuoso del bosque. Los aldeanos, testigos de aquel milagro que había transformado la tierra y el corazón de todos, comenzaron a entender que la verdadera riqueza no se mide en monedas. Sofía, con su marca brillante como un faro en la piel, se convirtió en símbolo de esperanza y renovación. La niña que una vez fue expulsada, ahora era la reina del bosque y del pueblo. Un puente vivo entre la naturaleza y el hombre, entre el dolor y la gloria. El viento llevó sus palabras, suaves como una bendición. El amor y la fe siempre vencerán la oscuridad. Con el paso de las estaciones, la aldea prosperó no solo en frutos y verdes, sino en espíritu y comunidad. Sofía dedicaba sus días a enseñar a los niños y niñas el lenguaje de los árboles y el valor de la paciencia. Bajo su guía, el bosque se volvió santuario y hogar, un lugar donde el milagro se respiraba en cada hoja y en cada sonrisa. En una ceremonia sencilla, la niña recibió una corona hecha de ramas y flores, regalo de sus amigos animales, símbolo tangible de su reinado sagrado. Aquella corona no solo era un adorno, sino la prueba irrefutable de que la creación misma había reconocido su pureza y fe. La reina del bosque no necesitaba trono. Su reino era la vida misma que florecía a su alrededor.
Una tarde, mientras el sol pintaba el horizonte con tonos dorados, Sofía caminaba por el sendero hacia la aldea, la corona de flores reposando en su cabello. En sus manos llevaba una cesta llena de frutos y semillas, lista para compartir. A lo lejos, una mujer que la había rechazado años atrás se acercó con cautela, su mirada llena de arrepentimiento. «Niña», dijo con voz temblorosa, «quiero aprender a ver con tus ojos». Sofía sonrió sin rencor y tendió la cesta. «El amor es la semilla que todos podemos plantar», respondió. La mujer tomó un fruto y en ese gesto simple la aldea entera empezó a sanar. Sofía comprendió que su milagro no era solo salvar el bosque, sino transformar corazones endurecidos por el miedo. El tiempo pasó y la historia de la niña marcada se convirtió en leyenda, un cuento que los abuelos narraban al fuego para enseñar a los niños que la fe y la humildad son la verdadera fuerza del mundo. Sofía creció, pero nunca perdió esa luz que la había coronado reina. En cada paso que daba, la marca en su rostro recordaba a todos que la diferencia no es castigo, sino bendición. Cada año, en el aniversario de la tormenta que salvó la aldea, los animales del bosque se reunían en el claro para rendir homenaje a su reina, y los aldeanos se unían en una celebración de vida, fe y milagros. Así, la niña que una vez fue expulsada se convirtió en el corazón palpitante de una comunidad renovada. En la última noche del año, bajo el cielo estrellado que cubría la aldea, Sofía se sentó en el claro del bosque, rodeada por sus fieles amigos de cuatro patas y plumas. La brisa cálida acariciaba su rostro, mientras la piedra sagrada reposaba en su regazo y su corona de ramas brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Cerrando los ojos, murmuró una oración de agradecimiento, no por riquezas ni poder, sino por la fuerza para haber resistido y el don de poder compartir su luz con otros. En ese instante, una lluvia suave comenzó a caer, no una tormenta feroz, sino gotas que parecían bendiciones que lavaban el alma de la tierra y de cada corazón. Sofía supo que aquel milagro era un signo. La fe pura nunca se pierde, siempre renace. La mañana siguiente, la aldea despertó cubierta por un manto de flores silvestres y verdes frescos, un paisaje transformado que parecía un paraíso escondido entre las montañas. Sofía, ahora una joven madura, caminó entre sus vecinos, repartiendo semillas y sonrisas, símbolo viviente de que el amor y la fe pueden vencer cualquier oscuridad. Los animales la siguieron como siempre, y en sus ojos brillaba la certeza de que su misión no terminaba, sino que apenas comenzaba. La niña marcada, expulsada y olvidada, se había convertido en la reina indiscutible de un reino donde la justicia divina reinaba y la esperanza florecía eternamente. Y en cada rincón se escuchaba el susurro del bosque que cantaba, «Aquí está la fe, aquí está el milagro».